Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra tercera sesión de Filosofía del Derecho. Y bueno, esta vez me estuve esperando para que ustedes me entregaran sus tareas y poder salir así como de las tareas, empezar la discusión en torno a qué es el derecho, los sustentos filosóficos del derecho y retomar un poco, pero desde lo que ustedes piensan, sienten o imaginan que es el derecho. Sin embargo, solo una persona me ha entregado la tarea y ya es lunes, ya se me hacía que era bastante tarde como para grabar clase. Eh, yo igual podría haberlos esperado más tiempo, pero también yo tengo ciertos eh, límites para subir sus clases. Vale, no es como que pueda esperarme y tal. Pero entonces lo que yo quería hacer al inicio de la sesión era leer lo que ustedes pensaban que era el derecho y a partir de ahí continuar y hablar un poco y tal, pero pues esta vez no se va a poder y bueno, me cambian toda la dinámica. Pues vamos a seguir con Sócrates, vamos a seguir hablando de este filósofo. Eh, no recuerdo muy bien dónde nos quedamos. Bueno, les comento rápidamente. Am, ay, es que estoy un poco distraída. Les comento rápidamente. ¿Qué les iba a decir? Ay, Dios mío. Ay, qué barbaridad. Es que claro, no puedo partir de esto si no puedo darles las clases si no tenemos esto ya solucionado. Entonces, sí me están poniendo en jaque un poco. Luego no recuerdo en qué parte nos quedamos de Sócrates, porque justo estoy dando filosofía en la prepa. Justo estoy dando clase de filosofía en la prepa y pues estos chicos también vi a Sócrates con ellos, ¿no? Entonces sí se me hace como complicado, ya no me acuerdo qué vi con ellos y qué vi con ustedes, ¿no? Bueno, pero les digo, la canción que ustedes escucharon al inicio se llama Nowhere Young Goods, es de los Beatles. Y es una canción muy interesante porque um, Murakami, que es el filósofo es el literato como más conocido a nivel mundial en los últimos años. Murakami escribe hace algunos años una novela que se llama Tokyo Blues Nowhere Young Goods, como la canción de los Beatles, esta canción de los Beatles. Y es una de las novelas más hermosas que he leído en la historia en general, porque es la historia de un tipo que va aterrizando en el aeropuerto de Alemania y le ponen esa canción. Y él se pone muy mal porque se acuerda de su ex amada, de cuando él tenía 18 años. Entonces se cruzan como tres factores muy interesantes en ese libro, ¿no? Es el recuerdo, porque todo aparte ya está en pasado. Y bueno, se pone muy interesante. Así que, bien. Eh,
lean a Murakami, Haruki Murakami, y el libro es Tokyo Blues, Nowhere Young Good. Ya se trabó esto. El Spotify se trabó. Bueno, entonces quiero que piensen un poco en lo que hemos estado hablando de Sócrates, tengan un poco una idea y eh, vamos a partir de eso, vamos a aplicar a partir de eso nuestra salida. Es un filósofo que nos da la parte importante, la modalidad, como la manera de decir esto es filosofía, como eh, ¿cómo se dice? El ideal de lo que es un filósofo y de lo que en general debe de comportarse un ser humano, ¿no? Creo que la semana pasada les hablé un poco de cómo él muere precisamente por defender sus propios ideales. Y es que nos puede parecer un tanto exagerado que alguien muera por defender sus propios ideales, pero teniendo en cuenta que al menos en filosofía nuestra única forma de realmente comprobar nuestras teorías, pues no es en experimentos, ¿no? Digamos, por ejemplo, un físico por ahí dice que existe algo así como la gravedad y que la gravedad se extiende a tal fórmula y entonces cuando alguien más le pregunta, a ver, explícame eso, sí, mira, y entonces suelta una manzana y suelta una pluma y tal, ¿no? Y se hacen distintos experimentos y dice, mira, es que esto comprueba mi teoría. En filosofía esto no pasa. En filosofía esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque no hay manera de comprobar nuestras propias teorías. O sea, no hay manera en la que alguien te diga, sí, mira, el hombre es un ser racional, es un ser político y uno entiende. O sea, realmente la única forma en la que nosotros podemos comprobar si un filósofo está o no está diciendo la verdad es precisamente a través de su comportamiento, de ver cómo es. Y bueno, creo que se los había dicho anteriormente con el supuesto sabio, ¿no? Si alguien llega y les dice que es un super sabio, pero que en realidad, a ver, que lo checamos y el tipo es súper arrogante y tal, bueno, eso nos hace mucho que pensar. Ahora, también no confundamos con nuestras propias personalidades, ¿no? Hay gente que en realidad sí es un poco arrogante, pero por naturaleza. Pero quien se muestre arrogante en cuanto a recibir o aceptar más conocimiento, entonces sí, ahí tenemos un problema muy, muy serio.
Ya me acordé de lo que les quería decir. Es que lo tenía apuntado y no lo vi. Hay una película, se las puse a sus compañeros de epistemología jurídica. Hay una película que se llama El caso de los McMurphy, ¿sí? Que es un caso de la vida real, donde se conjugan muchas cosas que ustedes van a experimentar, ¿no? Y que bueno, lo sabemos un poco a priori, antes de que ustedes hayan estado litigando, no sé si algunos ya litigan, que hay que hacerlo, o al menos hay que trabajar de secretaria o secretario en un buffet para que le vayan echando ojo al asunto. Eh, bueno, hay muchas cosas que se mezclan en torno a la justicia. No solamente es el derecho, no solamente es el hacer el bien sin mirar a quién y tal, sino que la presión social y también la presión política llegan a tal punto que quieren decidir la vida de tres personas, de una serie de personas, ¿no? Tengo dos casos, el del McMartin y los tres de West Memphis, que sería interesante que los revisaran para que me den su opinión respecto a qué pasa ahí con la justicia, ¿no? O sea, cuál es nuestro objetivo de la justicia. Pero bueno, vamos a empezar con una pregunta que detona la reflexión. Me voy a mutear un poquito. Bueno, es que ya ni me quiero mutear, porque luego me muteo y ya no me puedo desmutear y ya toda la clase se pasa así sin, sin audio, yo hablando como loca y tal. Bueno, entonces voy a guardar silencio y ustedes les voy a dar unos minutitos para que me la piensen. Vamos a ver qué es la virtud. Díganme ustedes, por favor, qué es la virtud para ustedes. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Bueno, ¿qué pensamos que es el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la virtud? Es aquello, dirá Sócrates, que nos hace ser lo que somos, ¿sí? ¿Y cómo podemos acceder a ese conocimiento? ¿No? Esa es como la pregunta más importante. ¿Cómo puedo yo acceder a ese conocimiento? ¿Cómo puedo yo acceder a esa verdad? Eh, a través de una introspección, porque para Sócrates y un poco para Platón el conocimiento está dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Así que la única forma de sacar eso que tenemos nosotros mismos será a través de la mayéutica, ¿sí? Me parece que se los había dicho, ¿no? Bien, creo que me faltaba eso de apuntar de la última sesión. Bueno, lo que les quería contar de estos dos casos, el caso McMurphy y el caso de los tres de West Memphis, es, se mezclan muchas cosas, pero hay una película, y se las voy a poner ahora en el panel, hay una película que se llama El caso McMartin, donde se mezclan muchas situaciones y ustedes tienen que estar preparados para lidiarlas, ¿no? Es el caso en el que una familia, la abuela, la esposa, el tal, no sé qué, no sé cuándo, tenían ahí una una tipo guardería, kinder, en el que ellos trabajaban muy honradamente y eso,
Y un día una señora descubrió que su pequeño tenía problemas para ir al baño y presentaba algunas lesiones en el recto. Entonces ella se espantó y no sé muy bien si en realidad sí el bebé sufrió de abuso sexual o simplemente estaba estreñido, pero ahí desató una especie de pánico colectivo en el que terminó con la acusación de toda la familia de los McMartin, de los encargados de este kinder, eh, por cargos de pederastía, de pornografía infantil y de satanismo. Y eso fue, me parece que en la década de los 80, ¿no? Entonces, claramente todo el pueblo los odiaba. Bueno, es que si a ti te dicen, oye, fíjate que en ese kinder abusaban de los niños, hacían actos satánicos, los, los, am, los, los grababan y tal y tal. Claro, es que tú terminas odiando a esa gente horriblemente, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? ¿De qué se trata? Si son solo unos niños. Eh, pero bueno, fue muy fuerte y la familia estaba muy mal, el pueblo estaba de cabeza, había elecciones de fiscal, entonces el fiscal realmente tenía que dar un ejemplo para poder seguir siendo fiscal, ¿no? Era como una reelección, me parece. Entonces o el fiscal se iba a gobernador, una cosa así, ¿no? Pero el fiscal tenía que dar un ejemplo de que existía la justicia y se convirtió en una especie de cacería de brujas esa parte, ¿no? Así que bueno, eh, lo que pasó es que un abogado, nadie los quería representar, no tenían su abogado de oficio, pero nadie los quería representar porque ¿quién quiere representar a un monstruo? ¿Quién quiere ser el abogado del diablo? ¿No? Dijeran por ahí. Y bueno, al final lo que pasó fue eh, que un abogado, pese a que le costó pues prácticamente su familia, se dio cuenta que ahí había algo medio turbio y decidió luchar con ellos. La película es maravillosa, las actuaciones, sobre todo la del abogado, son increíbles, pero el caso es bastante bueno. Y les voy a poner la peli, pero también hay un podcast. Les voy a poner el video de YouTube, pero es un podcast, ¿saben? O sea, lo hacen video, pero también lo hacen podcast. Entonces ustedes pueden escucharlo en Spotify, en Apple, no sé qué, en todas estas redes sociales de podcast. Eh, este capítulo se llama Pánico Satánico, es de un grupo de estandoperos que hacen investigación bastante buena, bastante interesante y sobre todo muy amena y hablan sobre esto. Y luego también les voy a poner del mismo podcast otro capítulo. Les digo, está en YouTube como videos, pero también lo pueden encontrar en Spotify como audios, como pues eso, como un podcast. Eh, sobre los tres de Memphis, de West Memphis, este acto de injusticia, de un cochinero tremendo en la justicia estadounidense, ¿no? Es terrible. Y bueno, este ya no se los voy a poner, pero si a ustedes les gusta, porque es un podcast bastante entretenido, o sea, sí ya tocan temas bastante complicados y de miedo, sí se ve que hay un proceso de investigación bastante interesante. Eh, hay otro, hablan de asesinos seriales, cosas paranormales y tal, pero hay uno que es el estrangulador de Tacubaya o de Tacuba, me parece, donde se muestra el sistema criminal, donde se burlan del sistema criminal mexicano. Es que es espantoso lo que pasa ahí. Me parece que es de los primeros capítulos ese del estrangulador de Tacuba, de los asesinos seriales que también hemos tenido en México, ¿sí? Las Poquianchis, por ejemplo. La Mataviejitas, que ese sí como que fue contemporáneo a mí, no sé cuántos años tengan ustedes, pero da mucho miedo, ¿no? Bueno, lo que quiero que hagan con estos casos, pues es que confrontemos esta idea idílica que tenemos de Sócrates, de hacer el bien, de aquella persona que si no conoce el bien va a actuar mal, de esta persona que muere por sus propios ideales, que defiende su pensamiento, su postura hasta donde quiera, hasta donde le es posible, lo defiende a capa y espada
Y eso es muy bonito en la Grecia antigua, pero por otro lado tenemos todos estos casos caóticos donde nadie hace el bien, donde por ejemplo lo verán con los tres de West Memphis. eh, lo único que quieren hacer es salvarse el... Ay, iba a decir la palabra que dicen aquí, pero en México es una grosería. Salvarse el trasero. Es que es muy común decirlo aquí, ¿no? Es lo más común. De hecho, yo estoy acostumbrada a decir colita, y la colita aquí sí es una grosería. Bueno, entonces, estas personas lo único que quieren es salvarse el trasero, salvarse todo lo que puedan, porque metieron la pata y la metieron muy, muy en grande. Y también va a pasar con los McMartin, ¿no? Eh, estos seres que es que ustedes tienen que ver a los verdaderos eh, personajes que vivieron esto, y es que ves a la abuelita McMartin con su carita de, ay, viejita hermosa, y al que supuestamente abusaba de todos, un chamaco todo enclenque, todo feo, todo tonto, que era el que abusaba de, o sea, bueno, es lo que puede ser una turba enardecida, ¿no? En fin, vamos a intentar, cuando ustedes, si escuchan el podcast, si ven el video, si ven la película, intenten ir como contraponiendo todo esto, um, todo lo que les he dicho de Aristóteles y lo que les voy a decir ahora con lo que hemos visto. Y me escriben eso. Me escriben más que un resumen, háganme como esa oposición entre lo que ustedes ven. No lo hagan de los tres casos. O sea, si quieren hacerlos, digo, de los tres videos. Si quieren verse la película, si quieren escucharse los podcasts, cualquiera, el que ustedes quieran. Uno en específico, me lo contraponen con todo lo que les estoy diciendo. Ya sean los West Memphis, ya sea los McMartin, cualquiera de los dos, ya sea de los McMartin, si ven la película o escuchan el podcast, cualquiera que sea, pero me lo van contraponiendo con esto que yo les he dicho, solo uno, y no me hagan resumen y no me den opinión, háganme solo una hoja de esto. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro de qué hablamos? O sea, yo les estoy contando cosas filosóficas, así como muy ideales y tal. Sócrates, ahora vamos a ver Aristóteles y su teoría de la justicia. Y ustedes se ven una película o se escuchan uno de los dos podcasts, escogen un caso de estos dos, McMartin o West Memphis, y me dan su opinión, contraponiendo, bueno, sí, Aristóteles dice que la justicia es tal, pero en la realidad podemos ver que, pero Sócrates, sí, haciendo un ejercicio de reflexión y de crítica. Aristóteles, entonces vamos a ver la justicia, les pongo el título, la justicia o la teoría de la justicia. Tuve que adelantar todo el tema que tenía para las siguientes sesiones. Todo porque no me entregaron la tarea. Hay una teoría que dice que cada acción personal, por muy íntima que sea, afecta mínimamente a 7 personas. O sea, quiere decir que cada acción que yo tome, por íntima o banal que sea, va a afectar a 7 personas. Está cañón, ¿no? Por ejemplo, si yo decido ahora no subir la clase, ¿no? En lugar de subir la clase, ir a ver a la persona que tengo que ver y que me urge. Bueno, pues por lo menos ya estoy afectando a todos ustedes, ¿no? Y por el contrario, decidí dar clase y no ver a la persona, bueno, pues ya le cambié todo el día a esta persona. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras decisiones, porque sí es cierto que afectan. O sea, imagínense a una persona que conduce el Loma Bella y decide conducirlo a 120 kilómetros por el bulevar. Que ya no sé si pasan por el bulevar, creo que ya no, ¿verdad? Creo que ya no pasan por el bulevar. Bueno,
allá por el puente de la Resurrección, que va a 120 kilómetros por hora y atropella a un tamalero y lo mata. Entonces, esa decisión irresponsable, por ejemplo, de no dormir bien, de ir desvelado, de que se le hizo tarde y ahora tuvo que meterle a 120, esa decisión tan banal que es dormir temprano, dormir tarde, ha afectado su vida, la de su familia, la vida del tamalero, de la familia del tamalero y la vida de todas las personas que se iban a echar su guajolota en la mañana, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, la gente decía, ay, me echo una guajolota y ya me levanto un poquito más tarde y ya. Pero como ya no hay tamalero, pues ya tienen que levantar más temprano, tienen que hacerse ciertos desayunos y, o sea, en realidad todas nuestras decisiones deben de ir pensadas, no mucho porque también les va a dar ansiedad, pero sí deben de ir pensadas en el entorno de que voy a afectar mínimo, mínimo, mínimo a 2 personas con cada cosa que yo decida. Luego ahí viene la angustia, ¿cómo yo voy a decidir por las demás personas? Eso está cañón. Eso lo enseña Sartre. Sartre en un texto que ustedes se pueden leer perfectamente. El existencialismo es un humanismo. De Jean-Paul Sartre. Es un alemán, madre mía. Es un francés, un filósofo francés, uno de los más importantes de los últimos años. Bueno, del último siglo XX. Jean-Paul Sartre. Y si ustedes no quieren leer eso, tiene novelas. Tiene novelas bien interesantes donde precisamente enseña, o sea, hace evidente esta falta de esta angustia, esta condena a la libertad. Los seres humanos estamos condenados a ser libres, condenados, hablando de derecho, a ser libres y queramos o no queramos, siempre vamos a tener que estar decidiendo. Siempre, siempre, siempre. Nuestra vida son decisiones, 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 decisiones. Y esas decisiones son las que afectan a los demás, ¿no? Entonces, con esta libertad que tenemos, viene la angustia y viene la responsabilidad por elegir por las otras personas, ¿sí? Por ejemplo, regresando a los casos, este fiscal que decidió eh, hacer cualquier cosa para convertirse en gobernador, o no recuerdo muy bien, pero tenía que convertirse en algo. Y buscaban un caso gordo que él demostrara que había justicia y poder lucirse ante la sociedad. Bueno, ese acto de egoísmo, esa decisión de voy a encarcelar a quien tenga que encarcelar para poder seguir escalando en miles de peldaños y seguir subiendo, pues trajo consigo el afectar a tantas y tantas personas, ¿no? Al fin y al cabo, al final creo que eran como 180 niños los que demandaron que habían sido abusados en ese kinder. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos y cómo las tomamos, porque, insisto, por muy banales que sean, siempre van a afectar a los demás. De Jean-Paul Sartre, literatura no es filosofía, pero viene incluida. Está El Muro, que es una selección de cuentos. Ahí está La Náusea, qué barbaridad. A Puerta Cerrada también es muy buena. La náusea a puerta cerrada, que son de sus novelas más importantes e interesantes. Bueno, para Aristóteles la justicia se va a utilizar de distintas maneras. O sea, el concepto de justicia en la realidad se va a utilizar de múltiples maneras, no tiene un solo significado, ¿vale? La forma en la que él intenta determinar dichos significados va a ser intentar establecer cuáles son los usos de la palabra justicia. A ver, ¿cómo sé qué es la justicia? Vamos a ver qué usos en el lenguaje le estamos dando a la justicia y a partir de ahí ir montando algo. Para Aristóteles, lo injusto será aquello que transgrede la ley, ¿sí? Para Aristóteles también lo codicioso es injusto, aquel que atenta contra la igualdad,
al exigir más bienes y menos males de los que le corresponden. Esa es una persona injusta para Aristóteles. Está interesante esta definición, ¿eh? Creo que podemos sacarle muchas cosas a esta definición. Repito, el codicioso será una persona injusta porque atenta contra la igualdad al exigir más bienes de lo que les corresponde y menos males de los que les corresponde. ¿Sí? Más de lo bueno, menos de lo malo. Una persona codiciosa, por lo tanto, una persona injusta. ¿Cómo estamos estableciendo entonces lo que es la justicia? A través de una vía negativa. ¿Qué quiere decir eso de la vía negativa? Que en primer lugar estoy partiendo de lo que no es la justicia para poder llegar a determinar qué es la justicia. Entonces, vamos a determinar que en un primer sentido, en un primer acercamiento, la justicia es lo legal. Esto sí les tiene que sonar muchísimo a ustedes, ¿no? Lo que es legal. Y en un segundo sentido, o sea, lo que está conforme a la ley, perdón, de lo legal, lo que está conforme a la ley. Y en un segundo sentido, el respeto a la igualdad. O, de una mejor manera, aquello que impide la generación de desigualdades no justificadas. Justicia, aquello que impide la generación de desigualdades no justificadas. Tenemos así dos nociones. Justicia universal o general, justicia universal a ver, perdón por la lentitud de esto, pero es que universal, que tiene que ver con la que habíamos dicho que es lo legal, aquello que está conforme a la ley. Luego lo interesante es aquí preguntarnos, bueno, ¿y quién hace la ley? ¿Cuál es el origen de la ley, no? ¿Es algo que está per se en el mundo o es algo que es creado por los seres humanos? Y si es algo que es creado por los seres humanos, entonces se trata de convenciones sociales que cambian a través del tiempo. Y esa aparente autoridad de la ley viene a ser algo relativo, ¿no? Ya no es entonces una justicia universal. Y por otro lado, la justicia, entonces acuérdense, justicia universal, lo legal, y por otro lado la justicia particular, que tiene que ver con la segunda definición, estaba lento, lento, ¿se acuerdan de esa utopía? De los perezosos que trabajan en la burocracia, pues más o menos así. Particular, la justicia particular, que sería lo que impide la generación de desigualdades. O sea, vamos a buscar así como generación, lo desigual, lo igual, vamos a poner así, la igualdad. La igualdad. ¿Vale? Bueno, ya tenemos entonces dos nociones.
Lo tenemos en latín por si alguien quiere verse muy erudito al rato con su novio o novia. Justitia legalis sive universalis sive generalis, esta parte. Y la segunda, ay Jesús, sería la justicia particularis. Estos dos tipos de justicia implican dos aspectos estrechamente ligados, ¿no? Es lo que les decía, esto está unido. Ay, perdón, tocan a la puerta. Perdón por la interrupción. Que llegó un paquete para los caseros. Me quitan la inspiración, pero bueno, a ver. Entonces, estamos hablando de que existen estos dos tipos de justicia que están íntimamente ligados, porque tenemos en un principio un aspecto objetivo. Sí, esto creo que ustedes pudieron darse cuenta, ¿sí? De que esto, ¿qué está grabando? Es objetivo. Hoy no se ve negro. Que remite precisamente a instituciones y a procedimientos, ¿sí? Donde se supone, bueno, es que me voy a adelantar, mejor no lo digo. Justicia universal tiene que ver con lo legal, es un aspecto objetivo que se remite precisamente a instituciones y a procedimientos. El segundo aspecto de justicia implica que las dos modalidades de justicia son ejemplares del género de la virtud. La virtud para Aristóteles es la arete. La arete, no el arete, arete. Ese aspecto subjetivo, justicia particular, obviamente es un aspecto, ay, voy a cambiar de color. Subjetivo, pues es que lo está diciendo el nombre, ¿no? Particular. Tiene un aspecto subjetivo que se caracteriza por ser un comportamiento consciente de respeto a las normas inherentes a procedimientos e instituciones. Comportamiento comportamiento a las leyes y a las instituciones, también a los procedimientos que devienen ¿de dónde? De la justicia universal, ¿sí? Esto nos va a dictar qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y esto sí lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Entonces, en el aspecto personal, la virtud, la arete, va a estar determinada precisamente por nuestro comportamiento en relación a este objetivo, que será el ser justos. Esa será una virtud del ser humano. Cito a Aristóteles: la justicia es la única de todas las virtudes que parece referirse al bien ajeno, porque afecta a otros, hace lo que le conviene a otro, sea gobernante o sea compañero. Vean, ahí viene como la noción de igualdad. No importa lo que seas, puede ser un rey y puede ser un mendigo, pero si yo me comporto justos con los dos, pues los estoy tratando por igual, ¿no? Entonces, repito esta última cita de Aristóteles. La justicia es la única de las virtudes que parece referirse al bien ajeno, o sea, una virtud que no va, digamos, como lo decía, bueno, es que Sócrates también lo relacionaba con el comportarse con otras personas, pero digamos que es una virtud que no me relaciona a mí mismo con mí mismo,
¿sí? Me relaciona a mí mismo con otros seres humanos. Y eso está muy interesante porque es una ruptura del silopsismo. O sea, no estoy solo en el mundo. Eso es lo que tenemos que tener siempre, 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 ¿no? Y se los decía hace un rato con Sartre. Mis decisiones afectan a otras personas. ¿Por qué? Porque no estoy solo en el mundo, porque siempre hay otras personas. Pero parece que para muchos, por ejemplo, los políticos mexicanos, solo existen ellos mismos. En el caso, por ejemplo, de Duarte, que le daba agua en lugar de quimio a los niños con cáncer, bueno, ¿qué clase de monstruo hace eso? ¿No? ¿Qué clase de monstruo hace eso? Que en primer lugar se pone a sí mismo y se le olvida que existen otras personas en este mundo. Así que esta noción de justicia particular aristotélica lo que hace es que el ser humano, en busca de una virtud, salga de sí mismo y se relacione con otros seres humanos. ¿Sí? Y esta relación, ¿cómo va a ser? Pues es una relación donde yo, voy a poner otro color, los hago iguales. ¿Sí? Tanto tenga yo aquí al rey como al peor mendigo, si yo soy justo con los dos, estoy diciendo que ambos son iguales. Entonces lo que decíamos, lo que les decía hace un rato, un poco disperso, pensando ya más filosóficamente sobre el origen de esto, de la justicia universal. O sea, ¿realmente existe fuera de los seres humanos la legalidad, lo legal, las leyes, o es una construcción de nosotros para vivir en sociedad? Y pues aquí lo que me está marcando es eso, es una construcción de nosotros para vivir en sociedad. Pero teniendo en cuenta esto, podemos decir que las leyes no son absolutas ni verdaderas. Sencillamente es lo que nos conviene en este momento de la humanidad, porque pueden cambiar de forma drástica. Hace 100 años era imposible que las mujeres votaran, ¿no? En la Grecia antigua los niños no tenían ninguna especie de derechos, solo los sabios, los viejitos. Platón diría que sí existe algo así como la justicia fuera de este mundo. Simone Bale también lo va a decir, pero bueno, ustedes piensen. La justicia es la virtud social por excelencia. Esto es Aristóteles. La justicia es la virtud social por excelencia. Aquello que nos distingue a dichos tipos de justicia consiste en que, mientras la justicia universal trata del conjunto de las relaciones sociales quiere decir que está buscando esto, está buscando el bien común. Ahora, algo que les tengo que decir muy importante es que estamos en Grecia antigua y hablamos de sociedad, hablamos de igualdad, hablamos de democracia, pero solo entre los hombres y entre los hombres de ciertas edades. Mujeres, out. Esclavos, out. Niños, out. Extranjeros, out. Solamente los hombres. O sea, todo esto aplicaba para los hombres. Entonces uno se queda pensando, bueno, justicia, bien común, sociedad. Not too much. Not so fine. Pero eran lo que ellos consideraban que realmente eran seres humanos. Ni las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros, ni los esclavos eran seres humanos. ¿Vale? Entonces, me parece importante señalar esto. Bueno, la justicia es la única, esto ya lo leí. La justicia es la virtud social por excelencia. Lo que distingue a dichos tipos de justicia consiste en que mientras la justicia universal trata del conjunto de las relaciones sociales del bien común,
La justicia particular se enfoca en las relaciones de intercambio de los individuos dentro de la comunidad. Relaciones particulares dentro de los individuos de una comunidad, ¿sí? Esto digamos que es como cómo nos comporta, ay, esto es como cómo nos portamos todos, y esto es cómo se porta una sola persona en relación a ese todos, ¿no? Entonces, aquí la relación es de todos con todos, y aquí es la relación de uno con todos. Ahora, la noción de individuo de una sola persona en la Grecia clásica no existía como tal, ¿sí? Ahora lo que hace la sociedad, las leyes y en general la sociedad es que primero es el individuo, ¿sí? Y después la sociedad. En Grecia antigua no se creía que existía un individuo sin sociedad, ¿vale? Porque el hombre no podía ser pensado sin otro grupo de hombres. Era como si no puedes pensar una mano haciendo filosofía, haciendo literatura, haciendo arte, porque es o sea, es un órgano que pertenece a un conjunto. Y lo importante que es el conjunto, no el órgano, porque el órgano por sí mismo no puede hacer nada. ¿Sí? Para eso pensaban los griegos. Un ser humano solo, abandonado, no va a hacer nada, al contrario, muchos seres humanos, muchas personas sí pueden hacer algo, ¿vale? Había una primacía de lo social sobre el individuo. Por eso esta noción es bastante interesante e incluso novedosa. La justicia particular es una parte del total de las virtudes que tiene como objeto la distribución y el intercambio de bienes, así como la violación de las normas que presiden dichas actividades. Bueno, entonces voy a leerles a Aristóteles. De suerte que es evidente que, al lado de la injusticia total, hay una parcial sinónima de ella, pues su definición está dentro del mismo género. Ambas tienen la fuerza de ser definitivas con relación al prójimo, pero una tiene por objeto el honor y el dinero o la seguridad y algo que incluya todo esto, si tuviéramos un solo nombre para designarlo, y tiene por móvil el placer que procede de la ganancia, mientras que la otra se refiere a todo cuanto le interesa hacer al humano virtuoso. ¿Sí? A ver, repito. Una, una de estas dos justicias tiene por objeto el honor o el dinero o la seguridad o algo que incluya todo esto. Y tiene por móvil el placer que procede de la ganancia, mientras que la otra se refiere a todo cuanto le interesa al ser humano virtuoso. ¿Cuál es cuál? Pues es un poco evidente, ¿no? La justicia universal es aquello que tiene como móvil el placer que procede de la ganancia, mientras el ser justo particularmente solo interesa al hombre que quiere ser virtuoso, ¿sí? O sea, una persona puede ser justo en el sentido universal, pero no por ser justo, no por la justicia en sí, sino porque eso le va a generar ganancias, le va a generar placer, le va a generar fama. Y entonces como que digamos que contamina su objetivo de ser justo. Pero el otro, el justo particular, aquel que solamente es justo en su círculo, pues lo hace sencillamente porque tiene que hacerlo, ¿no? Porque debe hacerlo. Esto está en la Ética Nicomaquea. Ustedes lo pueden buscar ahí. Les voy a leer otra cita. Lo que se debe hacer y no hacer se define en efecto en una relación a la comunidad o en relación a uno de sus miembros, y es por eso respecto de los delitos y los actos justos, son dos modos como cabe cometer injusticia o bien hacer acciones justas según se refiere efectivamente a un solo y determinado sujeto a la comunidad.
porque el que comete adulterio y el que hiere hace injusticia a un sujeto determinado, mientras que no cumple con sus deberes militares, se le hace la injusticia a la comunidad. Esto está en la retórica, ¿no? Bueno, también, si existen dos partes de justicia, pues existen dos partes de injusticia. La justicia particular se caracteriza por ser un subconjunto de la justicia universal. Si de esta se deriva esta. Y también tiene que ver con la relación, ya lo hemos dicho, ¿no? Con la relación de un individuo con la comunidad. Ahora, creo que ustedes tienen que ir viendo que no se trata de dos justicias separadas, sino que sí tienen relación entre ellas. Tienen que ver entre ellas mucho. ¿Dónde podríamos ver la vinculación entre una y otra? La justicia particular presupone la justicia universal. Eso me parece súper evidente. Aunque hay dos maneras de aplicar este concepto. El primero en un sentido amplio hacia toda la comunidad y el segundo en un sentido restringido dirigido, ya se los dije, al comportamiento del ser humano con toda la sociedad. Ahora, hay dos tipos de justicia particular. La primera será la justicia distributiva. Ay, no se ve. Bueno, distributiva. Y esto es un término de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, conmutativa. Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue tomar la teoría filosófica de Aristóteles y bañarla de lenguaje cristiano. Conmutativa. ¿Vale? Entonces tenemos dos tipos de justicia particular, la distributiva, nemetikon dikaion, y la conmutativa, que en griego sería diotortikon o epanototikon. Bueno, la primera tiene que ver con la distribución de bienes, ¿no? Es un poco evidente. De bienes sociales, distribución de cargos públicos y de honores. Por otro lado, la distribución de la justicia conmutativa, o podría ser correctiva, ese sería otro nombre, diferencia entre aquella que implica actos voluntarios por parte de los participantes y aquella que implica un acto involuntario por una de las partes. Es esto lo que implica el daño y por lo tanto la presencia de un juez. ¿Cómo pueden ustedes entender? Bueno, materia civil, materia penal. Ya está, así de fácil. Bueno, esta es como una introducción para Aristóteles. Vamos a tratar más de él la siguiente sesión, o las siguientes dos sesiones, ¿eh? Porque es mucho lo que hay que ver. Pero vamos con calma, sin prisa, ustedes tranquilos. Quiero guardar.
Siempre pierdo mis apuntes. Ya quedó. Siempre pierdo mis apuntes y luego es un desastre, como al inicio de la clase, lo vieron ustedes. Bueno, entonces, repito una vez más la tarea por si no les quedó muy claro de qué se trata. Les voy a poner una película y un podcast, un video sobre el caso McMartin. Ustedes pueden ver uno de los dos, ya sea la película o ya sea el podcast. Si quieren verse los dos, there is no problem. O les voy a poner un podcast, video, video, de el caso de los tres de West Memphis. ¿Sí? Entonces ustedes me escogen uno de los dos, West Memphis o el caso McMartin. En el caso McMartin puede ser la película o el podcast. Lo escuchan, toman notas y me lo confrontan con las teorías de Sócrates y de Aristóteles sobre la virtud y la justicia, lo poco que hemos visto. Bueno, sí aplica Aristóteles, no aplica Aristóteles y por qué. No me hagan resumen de sesión, háganme esto, por favor. ¿Por qué? Porque tengo en el entendido de que para poder hacer la tarea tuvieron que haber visto la sesión. ¿Vale? Bueno, dudas o comentarios, alguna cuestión que quede ahí que no le entiendo, escríbanme a la plataforma en el inbox que tenemos o al correo electrónico, ¿vale? Bueno, un abrazo, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. I sat on the road, biding my time.